Damos la bienvenida al querido amigo Juani Weinberg, que muchos dijeron, che, no ir a abandonar Juani hoy. No, Juani está en línea en este momento. Así que, Juani, ¿cómo andás? Buen día, buen lunes para vos. ¿Cómo están, ¿Todo Santi, bien? Marco, Fer? ¿Todo en orden? Un gran día, como decís vos. Hermosa mañana. Sí, hoy sí es una hermosa mañana, estamos bien. Me parece bien, hay que estar alegre alguna vez en el año. Siempre, 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 siempre hay que estar contentos. Bueno, contanos, Juani, a ver de qué vamos a charlar hoy. Obviamente que siempre está bueno conversar y aprender aquí al aire de la Cero. Bueno, es algo muy importante y que se está dando actualmente en el ámbito del derecho empresarial, sobre todo, Ujú. un término que repiten muchos medios y que nadie sabe bien a qué se hace referencia. Ujú. Y es un término que hoy se usa mucho y quiere indicar esto que voy a explicar seguidamente. Y el término o la palabra es compliance. Es ¿Con? decir, este término se usa mucho por los periodistas, por los empresarios, por los que evalúan y hacen auditoría de las empresas, respecto de una función que tienen ahora en la modernidad del rol empresario de cumplimiento de las normas. Ujú. Ustedes saben que han pasado muchas catástrofes, incluso mundiales, que dieron origen a esta palabra. Por ejemplo, ¿se acuerdan el tema de Enron que hizo, o el Exxon Valdez, que contaminaron gran parte de la península de Yucatán, Sí, en México, sí, sí, con sí. un derrame tremendo, o estafas realizadas por una empresa llamada WorldCom? Ujú. Entonces, ¿qué pasa? En el ámbito empresarial de alto nivel se generó una política que se llamaba compliance. Es decir, si yo vendo mi producto, pongo marca, lanzo un producto al mercado, ese producto y esa empresa tiene que tener una imagen, tiene que cumplir estándares, tiene que cumplir determinadas normas legales, porque si no, en definitiva, lo que sufre y lo que paga es la marca. ¿Está? Ajá. Vemos, por ejemplo, te pongo un caso de reglas de compliance y para llevarla a un ámbito deportivo. Sabemos que todos los equipos de la NBA son empresas privadas, ¿no es cierto? Sí. Entonces, vimos últimamente que en el equipo de Manu Ginóbili, el San Antonio Spurs, eh, justamente hubo un problema con una psicóloga, no sé si está al tanto, Santi, Sí, sí, sí. de que justamente había denunciado ciertos hechos respecto a un jugador que era medio exhibicionista y no le llevaron el apunte de la empresa. Bueno, hoy por hoy, cuando tomó estado público esa situación, la empresa lo que hizo es seguir un procedimiento de compliance, o sea, un procedimiento de normas éticas que le impiden ante ese tipo de situaciones seguir contratando a determinada persona, y de hecho lo cortó al jugador, Sí. es decir, lo apartó del equipo. En un montón de regulaciones, por ejemplo, grandes empresas hacen lo mismo, pero con cuestiones ambientales. Por ejemplo, Volkswagen, que tuvo generalmente un gran problema cumpliendo normas ambientales acerca de las emisiones de los escapes de su vehículo, que había declarado emisiones que eran inferiores a que los vehículos que producían los vehículos. Ujú. A través de una auditoría tuvo que a todos los autopartistas aplicarle normas de código ético, ¿no es cierto?, acerca de cómo debían cumplir y los estándares, no solamente de construcción de las autopartes, sino los estándares éticos, los estándares ambientales y una serie de cuestiones, sobre todo también con la delincuencia económica, que es muy frecuente, ¿no es cierto?, respecto al lavado de activos o otras relaciones relacionadas cómo se opera en el mercado. La evasión de los tratos discriminatorios respecto de otras personas, la cuestión de género. Entonces yo creo que este vocablo, que si bien hoy recién está asomando, ¿no es cierto?, a la palestra pública, va a ser cada día más importante. ¿Por qué? Porque ya las normas a las empresas no van a ser las legales, sino también
ciertas normas que se autoimponen las empresas y que además la trasvasan o la trasladan a todos sus proveedores, Claro. a toda su red. Entonces creo yo que este es un momento central para que en la Argentina se empiece a hablar de este tema. Hay pocas empresas que están o tienen este tipo de autorregulación y creo que cada vez más vamos a tener novedades sobre este caso por distintas cuestiones. En el caso de la SPUR fue este tema de la psicóloga, en el caso de la Volkswagen es un tema ambiental. Hubo otros casos, por ejemplo, de prevención de la delincuencia económica o de lavado de activos y a partir de que una empresa está sindicada de lavado de activos, generalmente las demás empresas dejan de contratar con esa empresa. Entonces, y no porque haya incumplido un contrato, esto te lo quiero poner de resalto, Santi. No es el cumplimiento de un contrato del incumplimiento. Tal vez esa empresa que está acusada de lavado de activos o está acusada justamente de alguna cuestión de género, esté incumpliendo con la provisión de alguna autoparte, por ejemplo, o de alguna de sus compromisos, vamos a decir, contractuales. Todo lo contrario, esto excede el marco contractual y justamente es algo que las empresas han tomado como una cuestión que se llama de integridad, porque este es el vocablo que también más podríamos decir que se le asemeja al compliance, es de integridad y ética a la hora de hacer negocio. Entonces creo que esto, vamos a decir, es un nivel que está por encima de las normas, o sea, es un nivel más exigente que el cumplimiento de las normas, y creo yo que no va a pasar mucho tiempo para que sigamos hablando y cada vez más sobre esta palabra nueva que está asomando justamente cuando hablamos de cómo se desempeñan las empresas en el mercado y con respecto a la gente. Claro, imagino que sí. Ahí estaba leyendo un pedacito de una de las notas que le hacen a la psicóloga. Ella decía, bueno, la empresa durante 10 meses me falló, digamos, a la cual yo estaba contratada. Después tomó medida en el asunto y se reguló para siempre. Esperemos decirlo de ejemplo, decía, para otras empresas y para otras franquicias también, en cuanto a lo que deja el exhibicionismo de Primo, que era el jugador de básquet. Bueno, también pasa, Seba, con las cuestiones en las organizaciones de fútbol, cuando celebran convenios con grandes empresas que las sponsorean acerca de la discriminación en las canchas. ¿Te acordás que esto es muy usual de ver en partidos de la Champions o en cualquier otro ámbito, cuando se producen cuestiones discriminatorias, ya sea por el color, o ya sea por la nacionalidad, o por sus creencias religiosas? Finalmente se paran los partidos, incluso se ha llegado a suspender los partidos, pero justamente porque es una cuestión de que todas las organizaciones de esa empresa, todas esas organizaciones de esa empresa, tienen acuerdo de compliance con la Champions, o sea, con la organización que hace el evento deportivo, y les exigen que estén erradicadas de cualquier tema discriminatorio. Hace muy poquito casi no se juega un partido entre del Dinamo Zagreb de Croacia, que estaba en Italia, porque las personas que fueron a alentar al Dinamo Zagreb realizaron el saludo nazi. En cuanto eran las calles de Italia, iban haciéndolo durante todo su recorrido y se había pedido justamente que se suspenda por esto. Después dentro de la cancha también volvieron a realizar cantos racistas. Bueno, eso que antes no era sancionado, Santi, ¿por qué hoy tiene una fuerza tan tremenda, te diría? Porque todos los auspiciantes, es decir, todas las empresas que ponen plata y que auspician y sponsorean la Champions o cualquier otra liga, tienen acuerdos éticos. Es decir, yo no puedo invertir dinero en una organización que es discriminatoria, que vulnera las cuestiones de género, que no promueve el fair play deportivo. Bueno, una serie de cuestiones que van más allá de la norma, porque acá, vamos a decir, si uno va al reglamento futbolístico, no había ninguna transgresión ni de los futbolistas. Acá, o sea, no es algo que se suspende. Uno estaba acostumbrado a ver que se suspendía el partido por cuestiones dentro de la cancha, no fuera de la cancha. Exacto. Entonces,
para que vea el impacto en una cuestión que toda la gente lo puede visualizar, de que por qué eso cambió. Cambió porque hay una decisión empresaria y porque la auditoría sobre esas empresas que tienen marca, vamos a decir, les preocupa de que su marca aparezca involucrada en un torneo o en una justa deportiva que tenga este tipo de cuestiones: discriminación, vulneración a las cuestiones de género, problemas ambientales, problemas de lavado de activos. Fíjate vos que incluso ahora en el Mundial de Qatar se ha descubierto que el emir de Qatar ha hecho una operación de justamente que se llamaba Sin Piedad, respecto de pinchar teléfono y obtener, vamos a decir, información para que justamente se haga el Mundial en Qatar. Entonces es motivo de investigación porque justamente mancha a la FIFA como organización internacional frente a toda una serie de empresas que auspician. Vos fíjate que todas las empresas alemanas son las que se están quejando de esto, diciendo, bueno, claro, nosotros no podemos estar auspiciando un Mundial que es el evento más importante del mundo, pero que a su vez tenemos problemas de que se han vulnerado garantías y derechos justamente de todas las personas, de periodistas, de gente Exacto. relacionada con la toma de decisiones en la elección del lugar. Exacto. Es más, las empresas mismas en forma de protesta hacia ese tipo de situaciones, por ejemplo, han hecho los números o las cintas de capitán en las marcas de indumentaria, por ejemplo, con los colores de la bandera del orgullo y de este tipo de cosas, por las transgresiones a los derechos que se van a dar o se dan en Qatar, digamos, a lo que tiene que ver con el Mundial. Bueno, eso te da la cuenta de que este tema cada vez que se dé un tipo de situación en esta materia lo vamos a ver más frecuentemente, y te vuelvo a reiterar, es algo o es un estándar superior a lo que prevén las legislaciones de cada país, sino es un estándar que diría que imponen las empresas para el cuidado de sus marcas. Y creo que cada vez más, en un mundo que está globalizado y que justamente las marcas son grandes activos de las empresas, vamos a ver cada vez más este tipo de situaciones. Y por último te cierro, Santi, y fíjate vos que lo que no ha hecho el poder estatal, o sea, el poder de los estados diciendo, che, hay que cumplir una norma, porque está sancionada por el Congreso y debe ser obligatoria, cosa que en Argentina en la mayoría de los casos no sucede, cosa que en la mayoría de los casos en la Argentina estamos en una situación de anomia en general. Las grandes corporaciones lo han impuesto no por el poder estatal, sino por el poder económico, diciendo, si macho no cumplís con esto, no formás parte de nuestra organización, claro, no tenés los beneficios económicos que tendría otra empresa, no va a poder usar la marca, y eso te diría que logró más convencimiento que justamente el temor a la norma o la transgresión de una norma. Exacto. Juani, gracias por instruirnos nuevamente en algo nuevo como este tema, porque como bien decís, lo vamos a empezar a escuchar un poco más y seguramente se verá en mayor cantidad de veces repetida la palabra en los medios y en los diarios y en todos lados, y en las personas y en las empresas también, pero no lo sabíamos a todo esto, así que lo hemos aprendido hoy. Un gran abrazo a todos. Otro para vos. Buena semana para todos. Gracias igualmente, Juan, y hasta el lunes. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, chau, chau. Ahí pasaba Juani Weinberg contándonos un poquito, charlando como es habitual en su columna, como todos los